Hola, bienvenidos al segundo programa de En el 25 son los 35 y estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes anécdotas, testimonios, muchas fotografías ya tenemos sobre esta segunda temporada de 1997 a 2004. Así que los voy a invitar a que regresemos en el tiempo y podamos compartir con ustedes esta época tan padre que vivimos como Iglesia Cristiana Antioquía. Así que en esta tarde me acompañan Pastor Eunice Aguilar, bienvenida, Alberto Pérez, Eunice Horta, Alfonso Muñoz y yo soy Gaby Olloqui. Estamos muy emocionados de poder vivir esta segunda etapa de 5. Acuérdense que esta es la segunda parte de 5 que vamos a estar viviendo. Los siguientes 7 años, los primeros años fue como sentar las bases de lo que era iglesia. Pero estos siguientes años fue la consolidación de iglesia. Y tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, pero Eunice Horta, ¿cuántos años tienes en la congregación? Pues voy con el aniversario. Va con el aniversario, 35 años. Eso es todo. Sí. ¿Has estado todas las temporadas? Todas las temporadas, sí, gracias. ¿Cómo te sientes por de la vivir gracia de Dios? temporada tras temporada? ¿Estabas soltera? Empecé soltera, gracias a Dios me casé, encontré visión. ¿Eso? Cada temporada ha tenido sus propios desafíos, sus propios matices, las propias expectativas, han sido de muchos colores y creo que ha sido un buen tiempo, que el Señor ha estado con nosotros estos 35 años y estamos aquí. Esta segunda temporada empezaste soltera en la iglesia en estos años y te casaste en esta época. Fue en la segunda temporada cuando yo me casé con mi marido. Ahorita que les diga en qué año llegó, pero nos casamos en el año del 99 y ahorita tenemos 25 años de casados, vamos a cumplir 26, así creo que fue una de las mejores temporadas. Eso fue una buena temporada, sí, en realidad, porque se estaba consolidando muchas cosas. Pastora, la enseñanza bíblica ya se había establecido los primeros 7 años, pero creo que en esta segunda temporada la enseñanza bíblica, el fundamento, el levantar liderazgo con un fundamento bíblico, ¿cómo llegaron a ese punto? Bueno, tendríamos necesariamente que remontarnos a la primera parte del ministerio, de lo que hablábamos en la entrega pasada, que en mi opinión fue como una época de sobrevivir financieramente, sobre todo para poder mantener los tantos locales que rentamos y las pocas pertenencias materiales que llegamos a obtener como congregación. La segunda temporada, que es de estos 7 años en adelante, fue una época, y tú lo acabas de mencionar, de consolidar, porque parte de lo primero que hicimos eran estos viajes. Algunos de ustedes estaban solteros y nos acompañaron a más de uno, donde fuimos a visitar otros ministerios, a otras ciudades, y llevábamos al pequeño grupo de jóvenes y de líderes, estaban naciendo recién literalmente en sus funciones, los llevábamos con nosotros para exponerlos a algo mayor, que éramos un pequeño grupo acá, en un lugar prácticamente olvidado, o sea, para nada reconocido, y ni lo buscábamos, dicho sea de paso. Pero llegó un momento en que Pastor Juan dijo, yo creo que de recibir ya fue suficiente. Y ese recibir incluía los primeros campos de verano a las que mis hijas, de hecho los 3, los llevábamos hasta Monterrey, a un ministerio precioso que se levantó allá para instruir a los niños durante 15 días. Y de allí aprendimos nosotros la concepción y obtuvimos la concepción de lo que hasta hoy es el club de entrenamiento de los veranos para los niños. Y entonces era haber recibido de gente buena, de gente que sembró en nuestras vidas, a tomar la decisión de ahora ya. Nos enseñaron a pescar, ahora nosotros vamos con lo aprendido, vamos a establecer lo propio. Y allí dio comienzo una serie de entrenamientos, de conocimiento bíblico al pequeño grupo que habíamos estado consolidando. En ese momento todo el mundo era miembro y todo el mundo era líder. Todo el mundo era voluntario, todos hacíamos todo. Pero en ese tiempo también entonces era la oportunidad que vimos para entregar lo que nosotros dos habíamos aprendido en teología.
Juan era un apasionado, para quienes lo conocimos, era un apasionado por la enseñanza de la Escritura, aun cuando su don no era ser maestro. Su don era de evangelista, él tenía varios dones, pero su capacidad de enseñanza era suficiente para apasionarse y entrenar a otros. Y ahí yo me motivé en esa temporada y empecé a entregar, porque a mí sí me gusta enseñar, tengo un poquito más desarrollado ese don. Y entonces empezamos a preparar gente y ustedes van a ver algunas fotografías por allí. Tengo esta, ¿se acuerdan de Sí. esta? Bueno, y Alfonso sabe de fechas y demás, porque para mí eso me pasa de largo, pero tuvimos graduaciones de personas y demás. El porcentaje, como siempre, no es el que se queda al final para ejercer ministerio, pero estamos contentos de haber consolidado la enseñanza y fuimos muy celosos hasta el día de hoy de que la enseñanza sea cristocéntrica, tomada directamente de la Escritura. No inventamos doctrinas nuevas, ni siquiera lo pretendimos. Hemos sido profundamente respetuosos de los principios de la Escritura y hemos intentado no solamente enseñarla, pero ser lo más congruente posible a lo que hemos enseñado. Han sido años de mucho participación y mucho crecimiento. Y ahorita nos contaba la pastora, fue cuando empezamos los clubes de entrenamiento, conocemos de niños, Alfonso. Sé la historia porque la viví contigo, que al ver lo que significaba ser un campo de verano para niños, el motivo de llevar a los niños que conocieran a Cristo, fue lo que te enganchó para el resto de tu vida, y muchos años de nuestra vida lo dedicamos con niños. Y aquí tengo fotos, muchas fotos, muchísimas fotos de esa época, las van a ver, porque había piso de tierra aquí, construcciones y muchos niños que las van a ver. Muchas partes. ¿Qué recuerdas de esta época? Mira, aquí está el pastor Adín en un la pasillo parte de había atrás ahí, de la que ya ahora construcción es del una Airbus. bodega. Sí. Pues yo me acuerdo que trabajábamos o servíamos, mejor dicho, en el área de educación o de enseñanza, pero por alguna razón el pastor Juan me invitó a este curso para niños y yo decía, ¿por qué a mí si nosotros no nos encargamos de niños? Pero él había visto algo en nosotros y nos llevó a Monterrey. ¿Ibas conmigo? Otra pareja Si también. era contigo, Dil. Sí, La sí. misma. Y nada más nos llevó allá a la capacitación y dijo, vengo por ustedes en la tarde. Pues ahí, al entrar a la capacitación, me fascinó. Fue algo que me envolvió. Me inyectaron una visión, porque pude así imaginarme cómo íbamos a hacerlo aquí en este auditorio, aquí en Lerdo, que fue nuestro primer club o campo de verano aquí. Todavía esas paredes no estaban hasta arriba, estaban hasta la mitad, pero me acuerdo que transformamos esto como en un estadio, porque era un año olímpico, ese verano, el año 2000. Qué memoria. Hicimos una pista, imitación tartán, un pebetero, y creo que ahí surgió una pasión para trabajar o servir a los niños. ¿Cuántos años ya lleva eso? Pues desde el 2000 hasta la fecha. 2025. Se van a cumplir 25 años. 25 años de club de Son 26 entrenamiento. clubes de entrenamiento. Entonces ahí empezamos a hacernos cargo de lo que fue la iglesia infantil, lo que ahora conocemos como Antioquia Kids. Oye, Antioquia Kids. Alberto, en esta época llegaste a la iglesia, llegaste para sumarte, y igual que yo Llegó con fuimos otros intereses. que lo digan. injertados en este ministerio. Tenía visión. Tenías visión también. ya, claramente. ¿Y qué te acuerdas de esta época? O sea, llegaste, conociste a Eunice, te casaste, ¿qué te acuerdas de esta época? Aquí tengo una foto, ¿eh? Sí, yo llego en 1998. En ese año mi intención era tener una relación estable con una muchacha que había conocido antes, pero hubo algo que me impactó de este ministerio y fue la manera en que me recibieron. O sea, y desde entonces dije, yo soy de aquí. ¿En qué sentido lo digo? En que muchas veces uno llega a una iglesia
pero pasa desapercibido muchas veces. Y aquí fue algo que cambió mi visión al saber que me trataron como un hijo, como si llegara a una familia, y como si me conocieran. Y eso fue algo genial para mí, un impacto muy grande. Y sobre todo esta parte de saber que se estaba gestando algo nuevo, porque algo que me sorprendió mucho, y no sé, yo llegué un año después, es de la manera en cómo la gente era generosa. Algo que me llamó la atención es la manera en cómo era generosa la iglesia, extremadamente generosa, al grado que se estaba construyendo ya esta instalación en la que estamos ahorita, que es Antioquía Lerdo, y que un año después, bueno, 2 años después, vendríamos a tomar posesión de ella. Pero el trasfondo de cómo se logró esto es lo interesante, ¿verdad? Porque creo que, si no me equivoco, en el 97 empieza la primera promesa de fe. Sí. Que hasta el día de hoy se ha mantenido, y es lo que nos ha hecho abrir nuestra mano, el poder sembrar y saber que ya no es una sola iglesia, sino que ahora somos 3. 3 campus. 3 campus. Pero sí, es algo de lo que recuerdo. Bueno, recuerdo así como fuera de, llego exactamente, y en ese año las gemelas, las Saras, cumplían 15 años, y yo les digo, ¿se acuerdan que yo estuve en su fiesta? Y dicen, no, mira, yo me acuerdo que te regalaron esto. Sí, es cierto, Sí. Para que veas, ahí estaba en tu fiesta. Mm. Fue maravilloso que yo formara parte de ese aniversario de los 15 años de Sara Eunice y Sara Elizabeth. Justamente en esa temporada estábamos también con la Escuela de Ministerio, que también tenemos fotos, ¿verdad? También Sí, sí, teníamos la Escuela de Ministerio. Yo estaba en el 2º año y él empezó en el 1er año. Tenía que entrar a la Escuela de Ministerio. Muy bien. Muy Pasamos por ahí. Claro. Sí. Claro, Sí. todos pasamos por ahí, porque era parte de la formación, era parte de, pero también usábamos mucho las actividades evangelísticas de esa Mucho. época, acuérdate, de Mucho. todas las obras, y tengo una foto, Ahora. aquí Obras de teatro. te la voy a enseñar, Ah, obras de sí. teatro, Todo cantando. Cantar, Alberto Sí. cantando, Cantando y Alberto bailando. cantando, bailando, ¿te acuerdas? Aquí está. Sí, 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 esta O sea, era ¿qué era? para una Navidad. ¿Sí? Hicimos sí, una una obra. obra cantada. También descubrí que tenía voz para cantar. Fue algo Ajá. de los dones que uno va descubriendo. Y esto ha sido algo importante, saber que la iglesia Antioquía siempre ha estado abierta en todas las áreas, o sea, no solo en la enseñanza, en la música, en los niños, en La los plataforma en jóvenes. general. Ha sido algo muy, muy bueno. Y bueno, aquí eran nuestros pininos cuando empezábamos Cuando era a actor. cantar. ¿Te Cuando acuerdas era qué- actor. ¿Qué obras de teatro te acuerdas que participaste? Híjole, Tú, Eunice, no, también. soy malo para recordar el nombre, pero esta fue la primera, que fue una Navidad. De hecho, no recuerdo si el mero 24 de diciembre estábamos presentándola aquí en la noche. Posteriormente hicimos una para Semana Santa. Y no es cierto, la primera fue como un festival navideño que se hizo en el teatro. O sea, yo me acuerdo que canté la primera vez El año ahí. que nevó. Sí. Entonces, Aquel Sí. año de la nieve, un Ok. 12 de Y- diciembre. y luego ya vinieron las vaselinas, o sea, hicimos muchas obras de Muchas teatro. cosas, ¿verdad? Sí, muchas sí, cosas. sí. ¿Te acuerdas de cuáles Sí, participaste tú? yo me acuerdo, todavía era soltera, en una obra de teatro que viajamos por toda la comarca lagunera, que se llamaba La subasta de un alma. Está muy buena esa. La subasta de un... Toda por la toda, comarca lagunera. anduvimos Gira, como gira, el corrido gira. Torreón Gómez Gómez Lerdo. Muy buen dato. Nos invitaron a varias iglesias porque justamente esa obra de teatro tendría un mensaje de arrepentimiento, Ujú. de alcance, de entregar el mensaje de Jesús a los jóvenes de aquella época, y llegaron a través de decir esa película, de esa obra, De ese muchos jóvenes, Sí. muchos jóvenes, Sí. y estuvo muy padrísima.
Alfonso también, Alfonso era el Cristo. Salía, Representaba el También. papel de Jesús. Era el Jesús, representaba el Bueno, papel de Jesús. Entonces, sí, fue muy padre. Qué padre. Todas las obras de teatro que hicimos, conciertos musicales, no, sí, No, sí. bueno. Sí, hay talento en Antioquia, Aquí hay talento. Hay talento. Y hay oportunidad para que usted desarrolle el talento. No. Fíjense, hace unas semanas sucedió un acontecimiento del cual todos lo vivimos y fuimos parte. Fue, Dios llamó a su presencia al hermano Wayne Myers a la edad de 102 años. Wow, 102 años. Y estuvo entre nosotros realmente un gigante de fe, un hombre que nos llevó y que nos motivó a caminar en un nivel diferente de generosidad. ¿Qué recuerda de esa época, pastora, de Wayne Myers? Bueno, justamente creo que estos días han sido, a propósito de su partida con el Señor, ha sido de recordar. Yo no soy muy buena para guardar en mi memoria detalles, pero de él no puedo evitarlo porque se hospedó en nuestra casa. Fueron 2 ocasiones. La primera vez que vino tenía como 75, 76 años y recuerdo que la segunda ocasión ya tenía 80 y algo. Pues él ejerció mientras pudo hablar, digo, entonces estaba enterito. Y Juan y yo estábamos muy preocupados porque qué le íbamos a dar a un viejito, si sabes, de comer. Y entonces fuimos y compramos cosas que se supone que... Entonces yo siempre me he levantado temprano, así que esa mañana, la primera mañana que amaneció con nosotros, pues de repente lo veo que se acerca a mi cocina y a levantar tapas de las ollas y me dice, mijita, ¿qué cocino? Y yo, hermano, esto no es para ustedes, para los niños, pero a usted le... No, mijita, a mí, dame. Si tienes menudo, mejor. Vamos. ¿Sí sabes? O sea, fue tan sencillo atenderlo porque a sus 75, 76 años comía de todo y hasta altas horas de la noche. Fue impactante para nosotros como familia, pero obviamente él vino invitado o a través de otros amigos que estos 2 matrimonios coincidieron años atrás y cuando Juan empezó a pensar en la posibilidad de construir algo para el ministerio, estos otros amigos, los hermanos Schnedler, dijeron, nosotros lo conocemos, a tal persona se especializa en motivar a las iglesias, a las congregaciones para que den. Así que ese fue el contacto, él llegó y éramos un grupo pequeño de personas y lo que Beto decía hace un momento, desató Dios a través de este hombre un sentido de generosidad extravagante, de tal manera que un grupo de no más de 65 personas, eso lo recuerdo, todos obreros, o sea, aquí no ha habido grandes cantidades de dinero porque, no, gente sencilla, de mucho esfuerzo. Juntamos en esa primera promesa de fe, Un poco más de, aquí está la Como gráfica. son como 120 y algo, Sí, mil pesos. fueron 122,000. ¿Eso fue en el año? 1997. Ok, quiero que piensen no solamente la cantidad que se prometió, pero lo que se recaudó fue el 90% de esa promesa, con el resultado de que compramos el terreno para lo que es hoy día Campus Lerdo, de donde estamos grabando este programa. O sea, cuando este rato que venía entrando a estas instalaciones, pensaba en la fidelidad de Dios a través de la generosidad de este ministerio. Aquí, y lo dijimos en el primer programa, no ha habido dólares. No. Aquí ha habido la dádiva generosa, pero que fue desatada por este hombrononón. O sea, un señor que hablaba y enseñaba acerca de la generosidad financiera, pero que en cada congregación, y lo hacía cada fin de semana en distintos lugares, no solamente de México, pero también de Estados Unidos, incluso en Europa, y él se comprometía con la ofrenda base. Así que vivió su vida sembrando, y solo quiero señalar esto para cerrar como el tema. Yo recordé estos días pasados cuando él partió con el Señor, qué linda vida. No sé si él estaba contento ya con 102 años, sin su salud completa, física, pero fue un hombre que se muere
sin deudas, no solamente cero deudas financieras, pero cero deudas con sus familias, cero deudas con las congregaciones, cero deuda humana. Nadie puede llorarlo, todo el mundo lo va a recordar con gratitud como una inspiración para haber aprendido en aquellos años de un hombre que vivía con el 10% y ofrendaba el 90% de sus ingresos, que nunca tuvo una casa propia y nunca pagó un servicio médico. Todo lo sembraba y Dios se encargaba. Y esa fue la enseñanza que nosotros recibimos de primera mano, y yo aún más, o sea, conmovida porque yo tuve el privilegio de atender a ese hombre en mi mesa, como he tenido el privilegio de atender a mucha gente, a muchas personas, he tenido ese privilegio, pero él me enseñó en la mesa lo que es la sencillez de un hombre que le creyó a Dios, porque él nació con problemas intestinales muy severos, y eso fue parte de su testimonio, en el que ya no daban, que él iba a poder comer mal toda su vida, ¿no? Dios lo sanó y era un viejito que comía rico. O sea, pero esa fue la manera en que nosotros accesamos a él, y esta oportunidad que se repitió 5 o 6 años después de su primera venida. En estos años, Alfonso, una comunidad que le creyó a Dios, una comunidad que iba avanzando y que se estaba consolidando en la segunda etapa. ¿Qué recuerdas que de un ladrillo, un peso, enseña a los niños que hoy son jóvenes, que hoy son nuestros hijos? ¿Qué te acuerdas de esa época? Que todos estuvimos comprometidos, o sea, adultos, jóvenes, niños, todos hicimos nuestra promesa de fe. No había una duda para participar, todos con entusiasmo lo hicimos, y el resultado fue eso, o sea, un gran cumplimiento, y que logramos comprar el terreno. Uno de esos niños es pastor hoy. Sí. Sí. Adín era un niño. Adín Sí. era un niño, que va a estar con nosotros en la siguiente temporada. Y sí, es lo que cada ladrillo costaba un peso. Sí, recuerdo. Entonces los niños decían que si daban un peso era un ladrillo más en esa barda. Un ladrillo más en esa barda. ¿Cuántos recuerdos, cuántas historias? Alberto, ¿te acuerdas de la época de los juveniles que empezaron a salir y a sacar a los jóvenes fuera de aquí y a tener un campamento que seguramente te tocó participar y llevarlos a los famosos Tecuán? ¿Se recuerdan? ¿Te acuerdas de esa época? Bueno, ahí sí, yo creo que mi esposa tiene más experiencia porque desgraciadamente yo nunca estuve como joven en un campamento juvenil, pero lo que sí puedo compartir es esta parte genial, que cuando yo llego había un grupo grande de jóvenes de hombres integrados, que también eso era algo raro. Bueno, yo no soy tan joven, pero me consideraba joven en ese momento. Era joven, hijo. Entonces, ¿Qué no puede ser que esta cantidad de jóvenes esté no solo sirviendo a Dios, trabajando juntos, sirviendo juntos y teniendo esta experiencia de parte de Dios en diferentes áreas, que yo creo que eso es bien importante. Pero yo quisiera añadir algo. Algo que no sé si pero la expansión que se dio en los siguientes 10 años después de que yo llegué fue algo exponencial. A nosotros tuvimos más experiencia con preadolescentes, previos a ser adolescentes. Y era impresionante la cantidad de preadolescentes que había, de niños que había, de jóvenes que había, y sobre todo algo que me llamaba la atención, que era familias completas, o sea, matrimonios con hijos. Y esto fue algo genial, porque de ser una comunidad de 65, 70 personas a llegar a ser más de 500 en una década, solo Dios lo pudo hacer. Así es. Y eso es lo que yo puedo, lo que más me impactó, que fue a través de los pastores, de su enseñanza, de su dedicación hacia nosotros, y sobre todo de darse el tiempo con nosotros, y algo más que nos caracteriza, la fe que se tenía. Era algo increíble, esa fe que tenía nuestro pastor de ir siempre más allá de lo posible, como dice el libro de Whit Myers, pero él creyendo siempre, yendo más allá. Creo que como se dio esta parte increíble, no solo de crecimiento, sino yo le llamaría de estabilidad en todos los sentidos.
Es lo que tú decías, ¿no? Esta consolidación de lo que habíamos venido aprendiendo con muchísimo esfuerzo durante 7 años y de repente llega esto de la promesa de fe que da como un amarre. Sí. Y de allí corroboramos una vez más que hay mucha bendición en la generosidad financiera, porque a veces en el mejor de los casos estamos listos a dar tiempo. Sí. Pero yo creo que así la patita de palo de todos nosotros es cuando ya tocan nuestras finanzas. Y esa es una clave porque revela mucho el corazón, lo que hay en el corazón nuestro frente al dinero. Y eso fue como un detonante, porque lo de los campamentos, pues luego se convirtió, y lo que decía Beto recién, es decir, esto no solamente eran los jóvenes, sino que a mí me tocó dirigir los primeros 7 años de ese campamento, así que me sé la historia perfectamente de irnos a acampar así, en lugares... Al campo. O sea, hoy día los chicos van y ya las instalaciones un lugar de muy 5 estrellas. sofisticadas y todo. Nosotros lo hicimos así como a lo pica piedra. Pero porque no solamente estaba este grupo de jóvenes, sino de matrimonios que pedían sus vacaciones para ir a apoyar a los jóvenes durante una semana y llevarse sus bebés para poder ser apoyo, para cocinar, para abrazar, para estar. Entonces, esa época de los campamentos fue fundamental en esa generación que hoy día son los jóvenes, los adultos de nuestra generación presente. Fíjense, 7 años más de construcción, 7 años más de estar avanzando hacia el plan y el propósito de Dios. Y hoy platicamos de todo esto porque estuvimos ahí y pudimos ser parte de lo que te estamos contando y la historia que queremos que tú conozcas, la historia contada por nuestra pastora fundadora acerca de todo este proyecto que nació en el corazón de Dios y que hoy podemos decirle, Dios, gracias porque soy parte, porque puedo construir al lado de unos y de otros y porque puedo ver a la siguiente generación que nos toca a nosotros enseñar y continuar con este mismo legado. Creo que en esta segunda etapa fue muy buena porque también nacieron nuestras hijas, nacieron nuestras hijas, los otros matrimonios también estaban creciendo, sus hijos estaban creciendo y empezábamos a ver ese fruto, o sea, ya no solamente nos veíamos como los jóvenes solteros que llegaron, sino ahora los matrimonios que se están formando y luego ahora las familias que están creciendo y lo que decía Alberto, se iban generación tras generación. Y yo debo recordarles que nosotros fuimos sus consejeros. Sí. Nos casaron, de prematrimoniales, Así o sea, es, ustedes son resultado de muchas horas de no solamente de la enseñanza formal, sino personal. Sí. Y que son una evidencia de que Dios ha sido extraordinariamente bueno y fiel y que yo lo que espero, en serio, con todo mi corazón es que ustedes sigan el legado de enseñanza. El legado de enseñanza, o sea, levantar otra escuela donde se formen líderes y así como en el principio, véngase para acá, todo mundo debe ser instruido, debe ser enseñado en las escrituras para ser aptos para enseñar a otros como el mismo texto lo demanda. Así que, ¿qué podemos decir sino gracias al Señor por no solamente por los años, sino por la memoria de algunos, porque yo me olvido de un montón de cosas. Oigan, bueno, pues los invitamos a un cafecito y tómense un café con nosotros y saquen sus fotos, por favor, y háganoslas llegar, porque queremos compartir un gran álbum al final de estas 5 temporadas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Quédense porque viene una tercera parte y tendremos todavía aún más sorpresas. Gracias. Gracias. Adiós.